Buenas tardes. Mi intervención es muy corta. Yo estoy como anfitrión de la casa, en nombre de la casa, para agradecerle su presencia y agradecerle a la señora concejala de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna que haya elegido la económica, que sabe que la tiene siempre a su disposición el Ayuntamiento para lo que necesiten. Y dicho eso, vamos a proceder a la presentación del libro San Sebastián, un hospital de San Cristóbal de la Laguna. A mí lo de los hospitales me suena muy profundo, que escribió don Francisco Javier Castro Molina, y tiene la palabra la consejera de Cultura, que es la presidenta. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo primero que nada dar las gracias a la Real porque es verdad, siempre hemos tenido muy buena relación, la institución, el Ayuntamiento con la Real, y en este caso pues no podía ser menos, y por supuesto darle las gracias a la Real por acogernos y por permitir que el libro que se va a presentar esta noche pues se haga aquí, ¿no? en este entorno, que también tiene muchísima historia. A Javier Castro lo conozco pues desde hace mucho tiempo, somos compañeros de profesión y hemos lidiado alguna que otra reivindicación en nuestro sector. Y bueno, para mí es todo un placer estar esta noche aquí acompañándolo en esta presentación de su libro. Quizás esa confianza pues nos ha llevado a retrasar más de lo que nos hubiera gustado que este libro viera la luz. Pues bueno, por las razones que a ninguno se le escapa. A veces las situaciones económicas no te dejan, ¿no?, poder llevar a cabo todo lo que a ti te gustaría. Y esa amistad y esa confianza pues iba retrasando que ese libro pudiera salir. Por fin estamos aquí, estamos presentando un trabajo documental importante, yo creo que para nosotros, un desconocimiento también, porque todo hay que decirlo, gracias a este libro pues vamos a conocer un poco más de nuestra historia, de la historia de nuestro municipio, de la historia de nuestra sociedad, de la historia de nuestros hospitales, y eso pues se hace gracias a personas como Javier Castro, que de manera altruista y con ese espíritu siempre que él tiene de innovar y de estar buscando cosas que hacer, nos ha permitido a los demás poder llevar a cabo, poder tener y poder completar más nuestra formación e información de nuestro municipio. Yo poco más tengo que decir, darle las gracias a Javier por su paciencia a la hora de esperar que este libro viera la luz. Siempre es un placer que los libros pues se puedan presentar en sociedad. Desde el área de cultura intentamos hacerlo y nos gustó muchísimo el proyecto desde que llegó y apostamos por él desde que llegó, pero no hemos podido llevarlo a cabo antes pues por las razones que sean. Pero bueno, ya está aquí, lo vamos a disfrutar todos y espero que todos podamos conocer un poco más de la historia de nuestro municipio. Muchísimas gracias. Perfecto. Venga. Aquí son diapositivas, si nos bajamos. Buenas tardes, señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, señora concejala del Ayuntamiento de La Laguna, doctor Castro Molina, compañeros de la Academia de Medicina y de Bellas Artes, señoras y señores, estimados amigos. Si me permiten, voy a empezar recordando a un ilustre lagunero, el doctor don Carlos Pinto Grote. Vemos a la izquierda un retrato que está en la galería de presidentes del siglo XX, del ciclo de amistad 12 de enero. Y a la derecha ya vemos su imagen ya un poco mayor, unos años antes de fallecer. Él fue el que realizó el prólogo de mi libro La saga médica Cerolo. Fue un excelente psiquiatra y también Premio Canarias de Literatura 2009. Y él siempre me aconsejó que cuando se presentara a un compañero, a un amigo que fuera autor de un libro o también conferenciante, se debía saber siempre quién es y cómo es. ¿Qué ocurre? Que cuando son familia o amigos es un problema porque siempre hay un componente de subjetividad. Por lo tanto, cuando, como en el caso que hoy nos ocupa del libro del doctor Castro Molina, un excelente amigo, voy a referirme simplemente a su currículum, porque es algo que todo el mundo puede comprobar. Bien, cuando empecé a leer el libro, el prólogo, yo no sabía de quién había realizado el prólogo. Y la verdad es que advertí en él mucha sensibilidad.
Cuando volví la página vi que la firma era del doctor don Carlos Javier Castro Bruneto, que nos acompaña esta tarde. Me dio mucha satisfacción porque es una persona de excelente trato a sus congéneres, derrocha cordialidad y además sus líneas de investigación. Es un excelente investigador también, es el arte brasileño del siglo XVI hasta la actualidad, de hecho acaba de venir de Brasil hace unos días, la iconografía barroca, el arte latinoamericano, el arte portugués, cuyo idioma habla perfectamente, el arte canario, por supuesto. Aquí incluso estábamos un poco haciendo la tesis, quien nos dirigió a los dos, una excelente maestra, la doctora Carmen Fraga González. Y digo excelente con todas las letras porque ella no solo nos enseñaba conocimientos del tema de tesis propiamente, sino también la estética, cómo redactar, y eso es muy de agradecer. Y luego también otro tema que trabaja el doctor Castro Bruneto es la historia y estética de la moda, un tema bastante atractivo y novedoso. Él también fue presidente de la Alianza Francesa durante varios años y aquí le vemos en la parte inferior derecha, pues recibiendo ese reconocimiento a la Alianza, otorgándole el alcalde de Santa Cruz la medalla de oro de la ciudad de Santa Cruz. Bien. En el prólogo del doctor Castro Bruneto, yo ya le digo que advertí mucha sensibilidad y hay una cuestión en la que yo coincido plenamente, y es que la persona que ha escrito el libro, nuestro amigo el doctor Castro Molina, es una persona que tiene una doble formación. Es un enfermero vocacional, yo estoy segura de ello, porque siempre tiende una mano a cualquier persona y además es una persona totalmente entregada a su vocación. Yo creo que él podía haber hecho medicina y sin embargo no lo hizo porque creo que necesitaba un mayor contacto con los pacientes. Y la otra faceta es la de entusiasta historiador del arte, con lo cual cuando él está estudiando en un hospital no solo lo trata desde el punto de vista arquitectónico, sino que sabe perfectamente cómo funciona porque su práctica médica la está poniendo también en ese hospital. Él estudió en La Salle, en el Colegio de San Ildefonso, y además es de 13ª promoción de diplomados universitarios en enfermería y especializándose en salud mental. Ustedes saben que la Escuela de Enfermería es una escuela del complejo hospitalario Nuestra Señora de la Candelaria, adscrito a la Universidad de La Laguna. También es licenciado en Historia del Arte desde 1902. Pero es muy difícil compaginar los estudios con el trabajo y entonces decidió hacer Antropología Social y Cultural por la UNED. Y ahora está haciendo la 4ª carrera, que es la de grado de Geografía e Historia, también por la UNED. Muchos me han preguntado, y eso lo tiene que contestar él, que de dónde saca el tiempo. Bien, en 1996 él quería, lógicamente, tener ya un puesto seguro y se presenta a unas oposiciones convocadas por el Cabildo de Tenerife. Obtiene esa plaza, pero antes, desde 1994, ya había rotado por todos estos centros hospitalarios que ustedes ven, el Hospital Febles Campos, el Universitario de la Candelaria, el Universitario de Canarias, el Hospital de Ofra y el Ambulatorio Juan Antonio Rumeo. Con lo cual, esto quiere decir que ya tenía muchísima práctica. Bien, en cuanto a su vida personal, contrae matrimonio con doña Verónica Martín desde el año 2000 en la iglesia del exconvento de Santo Domingo, La Laguna. De hecho, él vive en La Laguna y todos pensábamos que era lagunero, aunque es, si me permiten la palabra común, chicharrero. Bien, tienen 2 niños, Carla y Avián, que ya son adolescentes y buenos chicos. En 2012 lee su tesis doctoral, Arquitectura y Medicina en Canarias, Dispositivos Asistenciales y Recursos Sanitarios en Tenerife, siglos XVI al XX. Esto es un detalle que tuvo su esposa el día que leyó su tesis doctoral de regalarle esta caricatura. Bien, es profesor tutor también de la UNED, responsable de salud mental, colaborador docente de la ULE en las prácticas del alumnado de enfermería y profesor asociado de la escuela de su titulación. Delegado para la Comunidad Autónoma de Canarias de la AESME, Asociación Española de Enfermería de Salud Mental, presidente de la Asociación Canaria de Historia de la Profesión Enfermera, director del Seminario Canario Permanente de Historia de la Enfermería. En la fotografía es una de las jornadas que asistimos al convento de Santo Domingo, al exconvento de Santo Domingo, y ahí, por ejemplo, están pues, los doctores Toledo, don José Delgado Salazar, que tiene, su cerebro es un buen ordenador, y también está Manuel Solórzano, que es una persona que en el País Vasco trabaja muchísimo la historia de la medicina, hace amplísimos trabajos. Y luego la que les habla y un maniquí, y por supuesto el organizador de la jornada, el doctor Castro Molina. Bien, también dirige la revista Egle, él es la hija de Asclepio, el dios de la medicina, y la revista trata de cuidadores profesionales y de las ciencias de la salud.
pronto, afortunadamente, va a entrar en la Real Academia de Medicina de Santa Cruz de Tenerife como académico correspondiente. Petición que han hecho dos eminentes doctores, los hermanos Toledo y también el doctor Pino Capote, otro eminente doctor. Pero sobre todo yo destacaría de ellos tres el humanismo. O sea, son unos perfectos humanistas. Bien, el doctor Castro Molina, pues, trata temas relacionados con la salud mental en la historia del arte, concepto de la locura en el medio europeo, tratamientos más habituales de la locura durante el Renacimiento, etc. Aquí vemos un cuadro del Bosco, extracción de la piedra de la locura. Y todo investigador pues da conferencias, realiza jornadas, acude a simposium en la península, en Europa, etc. Y de las últimas conferencias con las que nos deleitó fue en el Teatro Social del Círculo de Amistad 12 de enero, Arquitectura, Higienismo y Salud en Tenerife. Bueno, pasamos ya realmente acercándonos más a la presentación del libro. La historia del arte depende en el contexto de la medicina, porque en la medicina es donde se crean las epidemias y enfermedades, de ahí pasa la religión en la cuestión artística. ¿Por qué? Porque la religión trata la geografía, que es la vida del santo. No decimos biografía, sino geografía. Y luego están los concilios. Los concilios son muy importantes porque es los que daban las normas para ver cómo se representaban los distintos santos. En aquellos momentos muchas veces representaban al mismo santo de distinta manera. Eso es muy difícil después de que se pueda identificar. Entonces, esos concilios, el de Trento, el de Nicea, varios de ellos dan las normas para representar a determinado santo. Y luego en el arte estudiamos la iconografía, que es la forma de representarlo, y la iconología, que dicho de una manera muy sencilla es por qué se representa de esa manera y no de otra. Porque depende siempre de la geografía, cómo fue martirizado. Aquí vemos al médico de medievo, muy protegido, con sus gafas, el sombrero, el pico. En ese pico se ponían plantas aromáticas para evitar los malos olores y evitar también cualquier infección, la vara con la que tocaban a los enfermos para no contagiarse, la túnica y los guantes. Esto es, en el siglo XIX tenemos una foto real de 4 médicos y también la vestimenta es parecida, un poco menos aparatosa. Esto es un cuadro de Arnold Böcklin, un pintor suizo, se titula La peste. Es un pintor simbolista, él muere a principios del siglo XX, en 1901, y es interesante porque representa a la peste, arrasando con la población y sobre un animal que nos recuerda a un animal prehistórico. Pero lo importante de ello es que la peste no cuenta con niveles sociales diferentes, sino que es para todos. Y ven, abajo a la izquierda, ven al rey. Bien, tienen en pantalla una exposición que se hizo en el Museo de Almeida, de Santa Cruz de Tenerife, don Rigoberto González, que fue alcalde de Weimar, y hizo una exposición con una serie de barcos de distintas épocas. Ven en la parte superior derecha como un detalle muy minucioso. Las islas que eran más frecuentadas, digamos, por las epidemias eran Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Y la verdad es que daban mucho miedo. Incluso en el Hierro, una vez llegó un barco y ellos pensaban que venía con epidemias y empezaron a disparar. Es una cuestión un poco inhumana, pero ahí demuestra el terror a contraer una epidemia. Bien, la peste bubónica, esto para los médicos es muy fácil, se produce con una serie produce una serie de cuadros clínicos que son lesiones en el cuello, axilas e ingles, eran los bubones o tumores, luego la fiebre alta, escalofríos, trastornos digestivos. Por esos trastornos digestivos aparecía esa lengua blanca, la lengua saburral, delirios, y a veces se confundían con la sífilis, porque lógicamente la medicina en aquellos tiempos no estaba muy avanzada. En las fuentes siempre encontramos este nombre de peste, modorra, pestilencia, peste de Landres, mal de bubas, etc. ¿Qué es lo que produce el agente causal de la peste bubónica? Pues una bacteria que se llama Yersinia pestis, que se encuentra en la Xenosilla cheopi, que es la pulga de la rata. Los descubridores de esta bacteria fueron Alexander Yersin, un médico suizo, y Kitasato Shibasaburo, que era un médico japonés. Prácticamente la descubren al mismo tiempo, pero Alexander Yersin eclipsa un poco la figura de Kitasato. Para que vean lo que suponía, el miedo que suponía una epidemia, dice la peste negra. Un monje al redactar la crónica en la época de la peste negra dijo: escribo esto por si queda alguien de la raza de Adán para leerlo.
Bien, aquí en La Laguna hubo una peste muy conocida, que fue la de 1648, en la que hay santos que no son realmente patronos de las epidemias, pero que en esos momentos se les erige como tales. Es el caso de San Juan Evangelista, de la Concepción de La Laguna. Estaban en un retablo los 4 evangelistas, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Es un óleo sobre tabla del pintor Cristóbal Ramírez del siglo XVI. Ahí vemos al San Juan vestido con una túnica verde, un manto rojo, su atributo personal, que es el águila, y los evangelios en la mano. Ocurrió, para que se le erigiese como santo protector de la epidemia, que estaban en una misa, un funeral en la Concepción de La Laguna, y empieza el santo a sudar. Cierran la puerta y van al día siguiente a ver si había dejado de sudar, y seguían las mismas condiciones. Empezaron a ver si era agua, si era aceite, etc. Al final llegan a la conclusión de que era un milagro, e incluso un pintor inglés que estaba allí por aquella época se convirtió al cristianismo, pues pensando que era realmente un milagro. El documento es interesantísimo, se lo debo también a mi amiga Margarita Gallardo, que me lo procuró de la Concepción de La Laguna, porque los testigos en ese momento se olvidan de firmar. Y entonces, a los 30 años, se dan cuenta al juez de que no firmaron. Entonces, tienen que firmar aquellos otros que todavía vivían y que habían presenciado el evento, ¿no? Bien, ya metidos en el libro del autor de esta tarde, él empieza diferenciando el concepto del hospital. En principio los hospitales eran para pobres y para peregrinos, y luego ya con el tiempo, con el avance de la tecnología y con el avance de la ciencia, pues entonces ya empiezan a cambiar de idea, ¿no? Y se van a utilizar para lo que fueron realmente creados. Están los hospitales medievales, que eran la estructura de un hospital medieval, el diseño era muy parecido a lo que es un convento. Luego los renacentistas cambian un poco y se parecen más bien a los palacios italianos. Los barrocos combinan el espacio eclesiástico con algunos habitáculos ya para los enfermos. Y el siglo XIX ya se va aproximando un poco más a lo que es el hospital actual. Luego las normas sanitarias no se aplicaban para todos al mismo tiempo, y entonces hay que esperar hasta la Segunda República en España para que se apliquen unas normas que hagan que las normas sean iguales para todos los hospitales, se apliquen igual. Aquí tenemos el hospital, hoy hostal, de los Reyes Católicos en la Plaza del Obradoiro. Lógicamente se parece al diseño de un convento, y tiene algo importante, y es que han respetado el mobiliario de la época. Vean cómo las camas incluso tienen dosel, y las sillas, etcétera, ¿no? Bien, tenemos también un museo, aunque es del siglo XVIII, pero para que vean más o menos la forma, con patios, que se le suelen dar un nombre diferente. Es el Museo de la Naturaleza y el Hombre, que se divide en 2 partes, Museo de Antropología y Museo de Ciencias Naturales, y que los patios reciben distintos nombres. 2 reciben nombres de especies vegetales, como el flamboyán y las palmeras, y 2 reciben el nombre de los arquitectos que trabajaron en él, don Manuel Dorá y Arcocha y el arquitecto granadino Antonio Pintor Lloset. Bien, también el autor del libro, el doctor Castro Molina, nos sigue hablando de la ciudadela veneciana de Le Corbusier, que, como ven, eran una serie de dependencias muy horizontales. De todas maneras, no pasó de los planos, porque nunca se construyó. Luego vemos ya modelos de hospitales de los años 50, 60 y 70, el Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, el de las Cruces de Baracaldo, el de La Paz de Madrid, el de la Fe de Valencia. En este tengo que decir que hay un gran amigo, que es cirujano, ya se jubiló, pero sigue dando conferencias en México, o sea, América, Europa, etcétera, don David Dávila. Sabe tanto de Canarias, a veces no sé cómo sabe tanto, porque él vive en Valencia, pero está enteradísimo de todo lo que pasa en Canarias. Y luego está el UC, ¿no? El que saben que del Hospital Civil se pasa en el año 1971 al Hospital Universitario de Canarias. Bien, don Francisco Javier Castro divide el libro en distintos epígrafes, y aquí el Hospital Intraurbe, la salud en el corazón de la ciudad. La casa hospital tiene un diseño que se parece a los conventos, pero también a una arquitectura doméstica habitual. Normalmente son importados de la península este tipo de diseño. Por ejemplo, tenemos aquí el Hospital de las 5 Llagas, Hospital de la Sangre de Sevilla, que a mí me recuerda mucho al Escorial. Vean cómo está dividido en patios, y hoy es el Parlamento de Andalucía. Bien, también nos habla el doctor Castro Molina del diseño que parte de Antonio Filarete del Hospital Mayor de Milán. Ven que son cruces en los 4 patios, y lo tienen a la derecha, y ahí hay una medalla que es la figura del arquitecto.
En España tenemos 3 ejemplos realizados por el arquitecto Enrique Egas, que son el Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, que ya vimos antes, el Hospital de Toledo y el del Real de Granada. Vemos arriba en la derecha cómo se les da también a los patios diferentes nombres, de Carlos V, de los Inocentes, de la Capilla y de los Mármoles. Estos son 2 patios del Hospital de los Reyes Católicos de Santiago de Compostela, el patio de San Juan y el patio de San Mateo. En la actualidad estamos realizando, tanto el doctor Castro Molina como yo, un trabajo sobre el hospital militar que estuvo donde hoy está Capitanía General. Estamos en ello, espero que pronto le demos un avance. También el Hospital de Todos os Santos de Lisboa. El doctor Castro Molina no solo se detuvo en España, sino que empezó a rastrear diseños de distintos países. Y aquí tenemos este hospital de Lisboa, que es de estilo manuelino, muy bonito, era, porque ya no existe. Tenemos abajo, en esos azulejos típicos de Lisboa, de Portugal, su representación, y este hospital pues se destruyó y ahora ocupa su lugar la Plaza Figueiredo. Bien, los diseños anteriores son para hospitales, para ciudades de primer orden, pero había ciudades que no eran de primer orden y entonces los hospitales eran mucho más sencillos. Por ejemplo, tenemos el de Velo de Viana do Castelo, que como ven es bonito también, pero es sencillo con 2 plantas y vemos el interior. Nuestro referente aquí, según nos habla el doctor Castro Molina en su libro, es el Hospital de Dolores y San Martín. Vemos una sección transversal, la planta baja y la planta alta. La iglesia, vean la fachada, tiene columnas dobles de estilo clásico y luego también un frontón partido con una cruz. Luego tiene una espadaña que veremos posteriormente. Y el patio, que la parte inferior solía estar al descubierto. ¿Cómo era una iglesia hospitalaria? Pues esta es la del Hospital de los Dolores. Vean que era de una sola nave y el presbiterio estaba separado por un arco del resto de la nave, donde se colocaban los fieles. Vean el cuadro que está a la derecha, en el presbiterio, porque luego vamos a hablar de él. Luego también había unas sacristías adosadas al presbiterio. Yo les he puesto aquí para que vean una sacristía de la iglesia de la ermita de San Vicente de los Realejos. Es una ermita que hemos trabajado mucho porque está relacionada con las epidemias. San Vicente la salvó de una epidemia y por ello se le dedicó. Luego está bajo el coro, que se ve mal la diapositiva, pero está al fondo en la iglesia de los Dolores, donde vemos que es un coro sencillo de madera en la parte trasera. Luego los suelos eran de barro, pero se sustituyeron por estas losas, normalmente son triángulos, a veces también cuadrados, rombos y cuadrados, blancas y negras. Y también tenían osarios, pero yo los osarios, la verdad no me gustan las diapositivas, y entonces digo que el osario era simplemente para acumular los huesos de los difuntos que exhumaban. La iglesia también tiene un espadaño campanario que suele ser doble, con el caso del Hospital de Dolores, y una sola en la iglesia del Patrocinio de Ico de los Vinos. Bien, normalmente los techos de las ermitas e iglesias en Canarias son de estilo mudéjar. Aquí existe un trabajo de la doctora Carmen Fraga González. Ella hizo su tesina de el arte mudéjar en la Baja Andalucía y vemos que son techumbres de madera, con tirantes, con limas mohamares a los lados y con 4, en este caso tiene 4 paños. Y nos metemos ya de lleno totalmente en lo que es el Hospital de San Sebastián. Está alejado del dominio eclesiástico, porque incluso intentaron establecerse los betlemitas y los jesuitas y no lo lograron. Sí lo hicieron los franciscanos, porque los betlemitas en este caso querían acercarse a la tierra de su fundador, que es el Santo Hermano Pedro. Tenemos aquí una escultura que está en Vilaflor. Solo queda de este hospital la iglesia, y lo que ha hecho el doctor Castro Molina es reconstruir esa iglesia, ese hospital a través de la historia. Solo nos queda la iglesia del hospital. Bien, un ejemplo importante de esa casa hospital es el Hospital de la Santísima Trinidad en la Orotava. Vemos que tiene un zaguán, incluso tenía 2 habitaciones para el hospitalero y su familia, que luego se utilizaron como casa de socorro. Vemos aquí la entrada y a la derecha tienen el torno, donde se ponían los niños expósitos que ellas recogían. Incluso a los niños se les amamantaban las amas de leche. Les pongo esta diapositiva porque en este hospital trabajó un eminente médico, el fundador de la saga médica Cerolo, don Tomás Cerolo Herrera, una persona muy cariñosa, muy atenta con los enfermos y además a los pobres no les cobraba. Y tenía una policlínica también, para que vean las costumbres feas de la gente de la época también. Y decía, aquí no se fuma ni se escupe en el suelo.
Bien, llegamos también que esos hospitales tenían la necesaria, que era, digamos, como el servicio, con el excusado, lo que nosotros llamamos el inodoro. Cuando la necesaria estaba dentro de la enfermería, estaba totalmente cubierta para que no salieran los malos olores. Luego estaban los graneros que se colocaban en la parte alta. Ahí se acumulaba el trigo, el centeno, la cebada y se colocaban en la parte alta para preservarla de los roedores que podían llegar hasta ella y además de la humedad, para que no tuviera humedad. Luego está la bodega sí se incluía en la parte baja, porque ahí es donde había humedad para conservar el vino. Y en me viene a la memoria, en esta parte de la bodega, de un libro, Los viajeros ingleses en las Islas Canarias, de un gran amigo y un gran investigador, don José Luis García Pérez, que desgraciadamente problemas de salud lo apartaron de la investigación y creo que nos dejaron sin un buen investigador. Él ahí, en esos libros de los viajeros, trata pues, una serie de ingleses, por ejemplo, hay Marmaduke of Rado, que vino anteriormente, después también Marianne North, que era una pintora que estuvo por los continentes pintando toda la flora canaria, incluso en el Kew Garden de Londres hay muchos cuadros de Canarias, de la flora canaria. Luego también nos habló por ejemplo, nos contaba anécdotas interesantes, como la de Agatha Christie. Agatha Christie estuvo en el sitio Litre, es un sitio, como, no sé cómo es el paraíso, pero debe ser algo parecido. Tiene muchísimas, incluso tiene mucha vegetación, incluso tiene pues animales, algunos pajarillos, esculturas, etcétera. Yo, si no lo conocen, les invito y les animo a que lo conozcan. Pues ahí estuvo Agatha Christie y José Luis nos contaba una anécdota y nos decía que Agatha Christie en su primer matrimonio le fue muy mal y se casa en segundas nupcias con un arqueólogo. Y entonces ella decía que lo importante de haberse casado con un arqueólogo era que cuanto más vieja se volvía, más le interesaba a su marido. Bien, entonces José Luis habla aquí de esos vinos canarios, ¿no?, que fueron tan importantes. Y luego nos vamos ya al convento de las Claras, aquí de La Laguna, en una estancia en la que se reunían los religiosos, que también se llamaban el Hospital de Profundi. Ahí se reunían para rezar por los hermanos que habían fallecido y seguidamente pasaban al refectorio comedor a almorzar. Bien, esta es una diapositiva que me ha procurado también mi querida amiga Margarita Gallardo, que espero que lea pronto su tesis, porque ella trabaja muy bien el archivo de las Claras de La Laguna. La casa hospital, este es el hospital también de la Santísima Trinidad, y aquí vemos que es 2 plantas, una fuente en el centro, se ponía una fuente no solo para el frescor, sino también incluso para el agua, ¿no? Luego enfermerías, pues para los 2 sexos, masculino y femenino, parterres donde se plantaban plantas medicinales y aromáticas. Las plantas medicinales luego se llevaban a la botica para hacer remedios y luego estaban carentes de camposanto, porque normalmente en esa época se enterraban en las iglesias. Bien, otra modalidad es el hospital extraurbe, liberador del azote de las epidemias a las ciudades. Aquí tenemos un ejemplo del pirata Van der Does cuando arrasa la ciudad de Las Palmas. Vemos aquí el plano, era con un patio interior, y vemos aquí pues, cómo llega Van der Does y va arrasando. Ahí se aislaba a los leprosos y los cementerios estaban en las inmediaciones. La iglesia solían ser de una sola nave sin división, el presbiterio no estaba separado del resto de la nave. Nosotros tenemos un ejemplo importante en Santa Cruz, el Hospital Marítimo Portuario, muralla contra las epidemias foráneas. Tenemos ahí el muelle, el diseño del hospital era una nave muy grande, ¿no?, con ventanas, con vanos y puertas, y tenía también un mirador en la parte superior. Esto era muy común porque así ellos subían y veían los barcos. Este mirador también también está en la Casa de Carta, de la Plaza de la Candelaria, donde hacían lo mismo, es decir, subían arriba para ver cuando llegaban los barcos. Luego tenemos aquí algunos trabajadores que irían a hacer faenas del huerto, porque vemos con un regador, etc. Aquí tenemos también a las monjas que lo cuidaban y un médico con personal de la Cruz Roja, con enfermos, etc. Agradezco enormemente a mi compañero en la Academia de Medicina y también en la tertulia Amigos del 25 de julio, don José Delgado Salazar, que no solo tiene un cerebro archivo, sino también tiene un archivo personal muy importante. Bueno, ese lazareto se destruyó y se convirtió en lo que hoy es el Palmetum, ¿no? Ven ahí, frente al Parque Marítimo, con una serie de vegetación interesantísima, sobre todo de variedades de palmeras. Bueno, y ahora ya nos metemos en quizás el tema mío ya, que es 2 cuadros. El de la izquierda es un cuadro de estilo gótico, lo hizo Alonso de Sedano, un pintor burgalés, y es la primera obra que existe en Canarias, pero es foránea, o sea, se trajo de fuera, la compró en una subasta de Madrid el que fuera alcalde de Los Silos, don Gaspar Sierra.
Vean cómo el santo es un tanto hierático todavía, lo está justiciando con el arco y las flechas, vean cómo las flechas se alternan en el cuerpo, va con el paño de pureza, el halo en la cabeza. ¿Y por qué se le representa así San Sebastián? Pues parte de su hagiografía, porque él era un centurión de la guardia de Diocleciano, él ocultaba que era cristiano hasta que lo descubren, entonces una vez que lo descubren lo mandan a justiciar de esta manera. Pero realmente la primera obra que existe en Canarias, hecha en Canarias, es el cuadro de la derecha, que lo tenemos aquí. Bien, esta iconografía se representa, es una crucifixión, llevaría el Cristo en el centro, la Dolorosa por un lado, y por el otro lado, donde está San Sebastián, llevaría a San Juan Evangelista. Pero alguien vio que esta iconografía no era normal, la de el San Sebastián, y pintó encima un San Juan Evangelista. ¿Qué ocurrió? Que cuando lo llevan al cabildo a restaurar, ven que quitan la capa y afortunadamente por eso se conservó esta y aparece debajo San Sebastián. Ven que es muy diferente al anterior, está vestido, es del siglo XVI y va ataviado con la vestimenta propia de la época, ¿no? La camisa, el jubón, el tabardo, que es esa pieza que está abierta en el centro, y luego tiene también aberturas por los lados. Los zapatos son borceguíes, que no llegan a ser igual porque el borceguí solo llega hasta la rodilla y estos la cubren, y ven que abajo se le llama Kuhmäuler, en alemán, que es hocico de vaca, en español sería como semejante a los pies de patos, ¿no? Por el otro lado está la Dolorosa y el Cristo bastante rígido, normalmente de la época, y un paisaje un tanto nórdico. Realmente el fundador, lo ven a la derecha abajo, es Pedro López de Villera, que es el que funda el Hospital de San Sebastián. No es extraño que en La Laguna existiese un Hospital de San Sebastián porque hubo epidemias de peste, con lo cual el nombre de San Sebastián es común. Bien, Pedro López de Villera era un alguacil mayor que el adelantado Fernández de Lugo le concede varias tierras en Tegueste y en la Orotava. Incluso cuando él muere en 2009 tuvo un problema luego el testamento porque él se casa con Ana Gutiérrez y ella cuando él muere se casa con el escribano de su marido, con lo cual ahí ya se armó la problemática para la herencia, pues ella tenía la mitad. Bien. Bueno, el hospital no existe, como hemos dicho, y se construyó en los años 40 por un arquitecto orotavense, el mismo que trabajó también en el monumento de la Plaza de España, Tomás Machado Méndez Fernández de Lugo. Se dedica a las hermanas de los ancianos desamparados y yo aquí quiero, desde luego, felicitar y agradecer a las hermanas de los ancianos desamparados por la labor tan entrañable que hacen con ellos, ¿no? Dedicándole todo el día a estos ancianos. Bien, también quiero dar las gracias a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife por habernos permitido presentar esta obra, el doctor Castro Molina, y por supuesto al Ayuntamiento de La Laguna, porque ambas están difundiendo nuestra cultura y eso es lo más importante. Y luego ya terminar con el libro, lógicamente, de presentar el libro del doctor Castro Molina. Yo creo que hay muchas conclusiones, pero una conclusión fundamental es el rigor. Para mí eso es fundamental. Así nos enseñó al doctor Castro Bruneto y a mí la doctora Fraga. El rigor, la seriedad, la responsabilidad. Si ustedes ven al final, él pone muchísimos archivos, bastantes para un libro que no llega a las 100 páginas, y luego también una bibliografía extensa, incluso un archivo fotográfico también. Otra cosa importante o aspecto importante del libro es que él comienza por lo general y termina en lo particular. Comienza recorriendo diseños de distintos países, de Portugal, de Gran Bretaña, de Francia, de Países Bajos, de España, como vimos los de Enrique Egas, y termina en Canarias, concretamente en el Hospital de San Sebastián. O sea que, y luego, tercer aspecto, para mí, es que en tan pocas palabras, digamos, porque no llega a las 100 páginas, ha hecho un análisis muy, muy profundo. Nos da a entender cómo eran los hospitales y centrándose, por supuesto, en el de San Sebastián. Bueno, yo no quiero cansarles más, simplemente darles las gracias por su asistencia y atención. Conferencia muy interesante. Damos la palabra a el autor del libro. Bueno, muchas gracias sobre todo por la asistencia. La verdad que las invitaciones que yo pensé, bueno, pues mucha gente tiene muchos problemas, muchos asuntos, pues mira, al final me he dado cuenta que tengo muchos amigos y que muchos amigos están aquí presentes y que, bueno, pues acompañando. Tengo que agradecer sobre todo a Ana, maestra. Ana, bueno, pues un referente. Tengo que agradecer a Carlos sobre todo, porque también maestro, que ha prologado el libro. Tú sabes que yo siempre, además el que estés aquí para mí es un regalo.
Yo quiero hablar solamente, comentar tres cosas. Yo creo que Ana ha hecho una disertación muy interesante donde se ha abordado pues, básicamente lo que es el trabajo que se ha llevado con respecto a este documento que ahora mismo se presenta en este día, ¿no? Básicamente hay que tener en cuenta varias cosas. Yo soy un estudiante que sobre todo se ha preocupado mucho por la arquitectura, pero la arquitectura relacionada desde como ese espacio destinado al cuidado. El cuidado para mí, como enfermero que soy, yo creo que es algo fundamental. Pero sobre todo ver cómo la arquitectura de los hospitales se ha ido adaptando progresivamente a esas necesidades que son en realidad las necesidades que se van planteando para que los pacientes, las personas, los dolientes, aquellos enfermos que están alojados dentro de esas instituciones, pues de alguna forma puedan estar con la máxima comodidad, y no solamente con la máxima comodidad, sino que se le pueda prestar la máxima atención, la mejor atención, la atención más óptima, e incluso, sobre todo, buscar esa excelencia desde el punto de vista de su estancia y de su curación. Yo creo que eso es fundamental. Cuando yo me planteo trabajar todo lo que es la parte de la arquitectura hospitalaria, que es parte de, pues, del trabajo de mi tesis doctoral, esto de alguna forma el libro es un avance, es un trabajo que va más allá de lo que en un primer momento me planteo yo en mi trabajo de tesis. Sobre todo se intenta de alguna forma dar esa visión, como ha explicado Ana, una visión de cómo evoluciona la arquitectura hospitalaria en Canarias. Como nosotros contamos en este municipio, en concreto, contamos con dos magníficos hospitales que son creados desde un primer momento, desde la fundación, porque hay una necesidad. Hay una necesidad en este caso, necesidad de cuidar a aquellas personas que están enfermas, pero esa necesidad se va a materializar en dos grandes hospitales. Un primer hospital, yo tengo que decirlo siempre, se lo comentaba ahora mismo al presidente de la Real, el Real Hospital de Nuestra Señora de los Dolores y San Martín. Tenemos un hospital real en La Laguna y poca gente sabe esto. O sea, hay una protección de la corona y el Hospital de los Dolores se convierte en real. Pero ¿por qué? ¿Por qué me preocupo yo? ¿Por qué no me preocupo por el Hospital de los Dolores y me preocupo por el Hospital de San Sebastián? Pues básicamente porque el Hospital de San Sebastián es un hospital que no está bajo el yugo, en este caso, de la Iglesia. La Iglesia no lo gestiona, sino un hospital que verdaderamente es civil desde un primer momento. López de Villera es el creador, es el fundador, se crea este hospital, un hospital que en un primer momento, bueno, pues bastante tortuoso, una fundación que le cuesta mucho llegar, sobre todo a finales del 19, principios del 20, pero no solamente desde el punto de vista de esa creación, de ese itinerario, sino importante también, más básicamente porque son, en este caso, los hermanos belemitas los que se quieren instalar también en este hospital. O sea, no solamente es la arquitectura, no solamente es esa fundación, sino la necesidad de los hermanos belemitas de querer instalarse. ¿Y qué local buscan para instalarse? Directamente buscan el Hospital de San Sebastián. Claro, no dejen ustedes nunca perdido o no olviden nunca que los hermanos belemitas son los hermanos de San Juan de Dios canarios. Y esto es muy importante. Ellos se instalan en Guatemala, el hermano Pedro parte de aquí, y directamente en Guatemala pues montan su fundación y son, pues yo no sé por qué no, pero vamos, si tenemos como que los enfermeros, San Juan de Dios es nuestro patrón, yo creo que a lo mejor los enfermeros canarios podríamos plantearnos que el hermano Pedro podría ser nuestro patrón, porque verdaderamente es el hermano Pedro ese referente desde el punto de vista de la enfermería. Ellos en 1756 se quieren instalar aquí y deciden que es el Hospital de San Sebastián verdaderamente el importante. También otra cosa importante de este libro, que creo que son las tres cosas que yo creo que vertebran, ya no solamente la evolución de la arquitectura, donde yo planteo pues, los tres diferentes modelos de posibles hospitales, bueno, de hospitales que se generaron en las islas, sino también todo un archivo que se ha recogido, que las hermanas, en este caso de la Orden de los Ancianos Desamparados, ha cedido para que de alguna forma se nutra el documento que se presenta. Son fotos que están en su archivo, están dentro de todo lo que es esa cantidad de papeles que a veces, bueno, pues da miedo porque lo tienen de una forma, no es un archivo como Dios manda, como debería de ser, pero sí es verdad que tienen una cantidad de imágenes que sobre todo se han intentado recoger y que retratan a esas cuidadoras que han estado durante
muchos años gestionando y cuidando a nuestros ancianos. En este caso, a nuestros ancianos del municipio y del no municipio, porque bien sabemos que en ese asilo se han cuidado a mucha gente de nuestra isla. Entonces yo creo que verdaderamente es importante recoger en este archivo directamente ese documento fotográfico que verdaderamente nutre este documento y que lo convierte en un ejemplar único. Yo, bueno, pues no sé, agradecerles a ustedes que, bueno, pues que hayan venido. No voy a decir más nada. Yo creo que ya Ana, yo creo que ha sido bastante nutrida y que ha hecho esa disertación. Y yo creo que, bueno, pues no habría ninguna cosa más que decir. Si tienen alguna pregunta, alguna cuestión que quieran hacer. Todo el mundo mira para el techo, ¿eh? Bueno. No me examines, por Dios, Paco, no me examines. Sí. Parece que hay un ambiente de enfermería. Yo sí quería decir algunas cosas, ¿no? A lo largo de una trayectoria profesional muy larga, me tocó vivir muchas luchas por conseguir que el ambiente sanitario fuera en que todo el mundo tuviera su sitio dentro de los hospitales. En mi época me tocó vivir la creación de la Diplomatura Universitaria de Enfermería en la Universidad de La Laguna. Me tocó debatir a nivel nacional el plan de estudio de los estudios de enfermería en la universidad. Y durante mis épocas de director médico hubo una gran integración con enfermería, y hay testigos. Lo que quiero decir es que no creo que hoy haya ningún enfermero porque no pudo ser médico. Hoy el enfermero es porque quiere ser enfermero. Tampoco puedo estar de acuerdo con que lo sea para estar más cerca del enfermo, sino para estar al lado del enfermo con otras actitudes y otras actividades distintas de las que tiene el médico. Pero yo creo que hoy las cosas han cambiado mucho. Enfermería y médicos formamos un cuerpo sanitario con otras especialidades y pretendemos todos curar mejor al enfermo, darle más humanidad y más cariño. Muchas gracias. ¿Tú lo presentas? Claro, no sé quiénes son. Yo creo que como broche para cerrar y ya terminar la presentación del libro, se ha preparado pues de alguna forma, yo creo que la mejor fórmula para terminar un acto de este tipo no es otra sino con un poco de música clásica. Entonces, bueno, pues invito a, yo me imagino que ya estará preparada, vamos a ver, mira, está por allí. Vamos a... Ahora nos sentamos abajo. Sí, yo creo que sí, yo creo que nos sentamos abajo y ya no subimos más.